Las siguientes empresas auspician este bloque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto enorme de saludarlos y darles la bienvenida a este bloque de Origen Rural. Lógicamente, el tema de la semana tiene que ver con esta decisión del Gobierno Nacional de concretar un cierre de exportaciones de carne vacuna por los próximos 30 días y la respuesta lógica que se veía venir de parte de la mesa de enlace de entidades del campo. Y en este sentido un testimonio importante porque pudimos dialogar nada más y nada menos que con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, con el presidente de CRA, Jorge Chemes, quien lógicamente manifiesta una postura bastante crítica respecto a esta decisión reciente del Gobierno Nacional. Lo compartimos. Esta medida de fuerza tiene origen por el cierre de las exportaciones. También es la consecuencia de todo lo que el sector agropecuario viene soportando desde el comienzo de este gobierno. No podemos estar ajenos a que cada 15 días o una vez por mes, desde el gobierno se ponía sobre la mesa algún tema con el campo que generaba rispidez, que generaba algún clima digamos, de discusión, de conflicto, ¿no? Esa es la palabra justa. Y el productor vino aguantando muchas cosas que creo que terminan eclosionando en esta medida. Por eso digo, si bien la medida es específicamente por el cierre de exportaciones en materia de carnes, pero de hecho creo que están manifestando el ánimo del productor, sobre todo porque a partir de que arrancamos con esta medida comenzamos a recibir pedidos de muchos productores, pero muchos en serio, donde el productor de granos también se quiere adherir a esta protesta, además productores de cerdo, perdón, muchas economías regionales, y esto, bueno, está mostrando, como les digo, que el ánimo del productor realmente está muy golpeado. Uh-huh. La defensa que ha hecho el presidente Alberto Fernández de esta medida, de esta decisión de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días, tiene que ver, según él ha dicho, con ordenar de alguna manera las exportaciones. ¿Ustedes coinciden? ¿Qué mirada hay respecto a esto? Mire, no coincidimos y le voy a explicar técnicamente porque si quieren mantener un orden en la producción, tienen que pensar en medidas a largo plazo y medidas que realmente incentiven la producción y la sostengan en el tiempo. El periodo de proceso de un ternero, desde que se gesta hasta que llega como animal de faena, hasta que llega a la faena, son 4 años. Entonces se necesitan reglas claras con previsibilidad para que la inversión se mantenga. Pero no podemos estar yendo de un lado a otro y tapando con parches inmediatos los errores que se cometen y que tienen efecto durante muchos años. Entonces, si realmente quieren contener y mantener ordenado al sector productivo más importante del país y que le genera más recursos, bueno, que se generen políticas coherentes. Pero además no podemos estar inmersos en un mar de certidumbre, donde hablamos con los funcionarios, nos dicen una cosa y a las 48 horas se da vuelta y se hace todo lo contrario. El problema es la imprevisibilidad, la falta de medidas, la falta de decisiones políticas desde el gobierno. Entonces, esto crea un ámbito de falta de credibilidad, donde se restringe la inversión y de alguna manera tenemos la misma producción de carne que hace 30 años atrás. Y esto lo digo no solo por este gobierno, por muchos gobiernos que han pasado y que ha faltado esa política de Estado con tiempo que marque el rumbo y el objetivo hacia dónde vamos para que de alguna forma no tengamos estos vaivenes que estamos soportando. Lamentablemente el gobierno, como le decía, termina conversando algo con nosotros y hace exactamente lo contrario. Entonces es muy difícil mantener un diálogo en estas condiciones. Yo creo que el diálogo es cuando dos personas justamente dialogan, buscan un objetivo y tratan de llegar a ese punto. Pero la verdad es que con este gobierno es muy difícil porque faltó confiabilidad. En la medida que no se cumple con lo que se charla, evidentemente se pierde la confianza. Así que yo no le diría que el diálogo está cortado, porque si nos llaman a dialogar, obviamente que vamos a ir, por supuesto, siempre y cuando se nos esté haciendo una propuesta coherente y concreta sobre lo que estamos
digamos, discutiendo, pero la realidad es que al momento no tenemos ningún tipo de contacto. Jorge, ¿qué consecuencia directa puede llegar a tener este cese de comercialización de 8 días que dispuso la mesa de enlace? ¿Cómo se verá afectado el consumo interno, algún parámetro? ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, si nos remitimos a la historia, porque esto no es nuevo, esto ya se repitió varias veces en el país, y lo más cercano que tenemos es lo que ocurrió en el 2006, cuando Guillermo Moreno era secretario de Comercio Interior y se cerraron las exportaciones. En lo inmediato, yo no creo que el precio en la góndola baje. Probablemente, como va a haber más oferta en el mercado interno, pueda llegar a frenarse la suba en las góndolas o en los mostradores. Probablemente digo porque lamentablemente estos días la poca hacienda que se vendió en los últimos remates, los precios subieron. Así que yo le diría de que eso puede ocurrir, pero en lo inmediato, después de 3 o 4 meses, donde empiece a faltar stock, porque obviamente la inversión en el sector se va a retirar, va a haber menos producción, menos productores que queden en el circuito ganadero, inmediatamente vamos a tener ante ese faltante de stock un aumento de precios o un rebote que va a ser peor. Por eso digo que este tipo de parches equivocados que se quieren aplicar no sirven para nada. ¿Qué medidas se deberían tomar desde su punto de vista de parte del Gobierno Nacional para garantizar una mayor previsibilidad y confiabilidad justamente en el negocio ganadero? ¿A qué habría que apuntar? Primero, definir qué políticas se quieren aplicar desde el gobierno. Si se quiere una ganadería solamente para el consumo interno, obviamente vamos a crecer para exportar y poder vender al mundo, que es lo lógico, yo creo que es lo que todo país aspira. A partir de ahí hay que aplicar políticas de incentivo. En alguna época se utilizaron herramientas como beneficios sobre retención de vientres, que es, usted sabe que el ganadero o el que tiene la vaca de cría que produce terneros termina vendiendo prácticamente todos sus terneros para poder hacer frente a la evolución de su negocio. Uh-huh. Si hay beneficios para retención de vientre, el criador puede retener todas las hembras y transformarlas en máquinas de producir terneros, en vacas, la vaca adulta. Entonces, eso generaría un efecto multiplicador en el cual tendríamos un aumento de stock bastante rápido. No le digo inmediato, pero muy rápido dentro del proceso productivo del campo. Bueno, si se empieza a pensar en esas medidas o en créditos que generen también esa retención de vientre o un aumento de la máquina de producir ternero, como le llamo yo, tendríamos ese beneficio, pero no hay ningún indicio de esto. Se lanzan líneas de crédito para comprar teléfonos celulares, pero nadie piensa en poner un crédito a tasas razonables para que una vaca pueda multiplicar su producción y que tengamos más carne en el país. La verdad es que uno no lo puede creer a esto a veces, ¿no? Uh-huh. Por allí mucha gente que no está de cerca en el negocio ganadero, como usted o como muchas personas que hemos consultado, se preguntará si esto puede llegar a generar desabastecimiento, si al habitante común del país, al momento de ir a la carnicería, se va a encontrar con que no existen algunos cortes y demás. Bueno, me imagino que la pregunta tiene que tener una respuesta clara y tranquilizadora de parte de usted, de la mesa de enlace, ¿no? Mire, lo inmediato no tiene por qué ocurrir porque los frigoríficos trabajan con stock. Yo le diría que no son todos iguales, pero en general creo que tienen capacidad para retener 20 días, un mes de abastecimiento. Yo no creo que esta medida en lo inmediato pueda producir desabastecimiento. Obviamente, si se sostiene en el tiempo, es otro el panorama, pero en lo inmediato no tiene por qué. Ahora, si hay medidas especulativas por parte de los eslabones intermedios de la cadena para generar alguna otra situación, no les sabría decir porque yo no estoy en ese ambiente. Pero sí, le diría que en lo inmediato no tiene por qué faltar carne ni tampoco generar aumentos, no mucho menos. La pregunta sería, como integrante de la mesa de enlace, es si justamente después de estos 8 días ustedes tienen la idea de sostener la medida de protesta o si esto va a ser solamente un lapso muy corto de 8 días y después se verá cómo se sigue. ¿Qué idea hay? La realidad es que nosotros vamos a hacer lo que nuestros productores nos pidan.
Nosotros como dirigentes respondemos a los pedidos de los productores. Y usted me pregunta qué quieren los productores hoy. Los productores, si no hay respuesta inmediata a la apertura de las exportaciones, van a querer seguir con esta medida de protesta. No sé por cuánto tiempo ni hasta cuándo, porque vuelvo a insistir, lo van a decidir las asambleas o las reuniones de productores que tengamos. Pero están muy firmes en esta medida, están convencidos de que es la herramienta que se necesitaba para hacerse escuchar. De hecho, ustedes lo verán, las fotos que aparecen del mercado de Liniers y los anuncios marcan claramente que no ha entrado un solo animal en estos 2 días. Por más que sea jueves y viernes, eran 2 días que normalmente en Liniers entraba poca hacienda, pero ante una medida como esta hubiera entrado la hacienda que no se envió días anteriores. Sin embargo, no hay un solo animal pisando el mercado de Liniers, no hay ningún animal vendido en las ferias del interior, en las provincias, no hay negocios particulares, porque las firmas consignatarias también están apoyando esta medida porque consideran que también son perjudicados en todo esto. Como todos sabemos, cese de comercialización decretado por la mesa de enlace hasta el próximo 28 de mayo y bueno, después se verá cómo sigue esta medida en función de la respuesta que dé el gobierno nacional. Punto final para este bloque y si Dios quiere nos reencontramos con todos ustedes la semana entrante. Que lo pasen bien. Las siguientes empresas auspiciaron este bloque.